Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el video del día de hoy trataré un tema sobre base de datos que es la normalización. Quisiera no mostrarles tanta teoría, quisiera irme a un ejemplo práctico de lo que es la normalización. A grosso modo puedo comentarles que es un proceso que tienen que hacer quien está diseñando la base de datos. Tiene que revisar la base de datos, el diseño de la base de datos para poderla dejar de una forma óptima y eficiente para subirlo ya a un servidor de base de datos. Entonces, en teoría se puede decir que Edward Cook dio varios procesos, dio 6 procesos que les llama formas normales. La primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, cuarta, quinta y sexta forma normal. A veces la pueden encontrar como 1FN, 2FN, 3FN. Llegar hasta la sexta forma normal en ese proceso y en cada una de las etapas es algo sumamente complicado, sería como llegar a la perfección, digo yo, desde mi sentir. Entonces, yo trabajo con las primeras 3 formas normales y con eso pues ha dado buen resultado para que las bases de datos queden de manera funcional. Entonces, voy a pasar al ejemplo precisamente de una base de datos que consiste en, esta base de datos la idea es llevar un control o un almacenamiento de información de automóviles y quiénes son sus propietarios. Como vemos, un propietario puede tener muchos automóviles, pero los automóviles pues solamente tienen un propietario, un dueño. Entonces, vamos a normalizar la base de datos. Esta base de datos está diseñada, probablemente se hizo un diagrama entidad-relación, se pasó a modelo relacional con tablas y campos, pero no está normalizada. En el caso de la primera forma normal, generalmente lo que dice o de lo que trata es que los campos deben de contener o deben de almacenar solamente datos atómicos, datos únicos. ¿Como cuáles? Bueno, aquí si nos centramos en la primera tabla, que sería la de propietarios, vemos que tenemos 3 campos: la clave del propietario, el nombre del propietario y el domicilio del propietario. Si aplicamos la primera forma normal en la tabla propietarios, analizamos que el campo nombre es un campo que tiene no solamente el nombre de la persona, también tiene su apellido paterno y tiene su apellido materno. Quiere decir que cuando capturan información en esta tabla, ya una vez que la base de datos esté lista, no solamente va a estar el nombre, sino también van a estar los 2 apellidos. Entonces vemos que este campo no está normalizado. Aplicando la primera forma normal, tendríamos que descomponer este campo para que hubiera un campo que se llame nombre, otro campo que se llame apellido paterno y otro campo que se llame apellido materno. Entonces, de esa forma descomponemos el campo y aseguramos que cada campo esté guardando solamente un dato atómico, un dato único. En el caso del domicilio también vemos que hay que normalizarlo, porque el domicilio también, aquí si lo dejamos tal cual, almacena no solamente la calle donde vive la persona, sino también la colonia donde vive la persona, el municipio donde vive la persona y el estado donde vive la persona. Entonces, este campo también hay que normalizarlo, hay que descomponerlo. Entonces, si yo aplico la primera forma normal, haría lo siguiente: entro a esta tabla y en esta tabla vamos a descomponer en primera instancia el nombre. El nombre también tendría que tener separado el apellido paterno. Lo voy a abreviar para que sea más rápido y más conciso al momento de, pues, de crear la base de datos. Voy a bajarle, por lo tanto, la longitud al nombre. Lo voy a dejar de 20 caracteres. El apellido paterno lo voy a dejar también de 20 caracteres. Y el apellido materno lo voy a dejar de 20 caracteres también. Con eso estoy aplicando la primera forma normal. En este caso estoy descomponiendo el primer campo para que tenga pues datos únicos, datos atómicos. Nada más por cuestión de que se vea un poquito más organizado esta tabla con las columnas, voy a separar el domicilio. Ahí quedó: nombre, apellido paterno, apellido materno, se le define su tipo de dato, su longitud, y el domicilio también hay que descomponerlo. Entonces, a domicilio le vamos a dejar aquí que sería prácticamente la calle donde vive esta persona. Aquí pudiéramos poner la colonia,
pudiéramos poner el municipio y pudiéramos poner el estado. Entonces vean cómo todo lo que se tenía que capturar dentro de un campo, por eso cuando nosotros vemos una base de datos donde encontramos un campo que no está descompuesto en partes, decimos no está normalizada la base de datos, hay que normalizarla. Y esto que estoy haciendo en este momento, les repito nuevamente, es la primera forma normal. Ahora, también hay que, aquí me gustaría comentarles que tienen que aplicar, como quien dice, un buen sentido, un buen juicio, porque tampoco vamos a caer en la situación de querer desmenuzar todo y descomponer todo. Hay que ejercer buen juicio y hay que ver que en algunas ocasiones no es necesario sacar un campo y desmenuzarlo, sino dejarlo así. Entonces hay que aplicar criterio, un buen criterio, por decirlo así. Entonces ahí tengo ya los campos separados, descompuestos, y aquí aplicamos ya la primera forma normal, solo la primera. Cuando vemos la primera forma normal que ya está descompuesto, significa que ya empezamos a normalizar, pero todavía la base de datos o todavía las tablas no están terminadas de normalizar. A mí me gusta aplicar, como ya les comentaba, las primeras 3 formas normales y con eso pudiéramos decir que tenemos una base de datos ya óptima y funcional como para poder pasarla ya a un servidor de base de datos. En el caso de los automóviles, también vemos que tiene aquí lo que es la marca, el modelo tipo, las observaciones, pero no tiene campos compuestos que puedan tener muchas cosas. Esta se puede decir que ya tiene aplicada la primera forma normal. Pasaríamos entonces a la segunda forma normal. La segunda forma normal de lo que trata es de analizar cada uno de los campos que estén relacionados totalmente con la llave principal de cada una de las tablas. Y aquí podemos ver que la clave del propietario, que es la llave principal de esta tabla, pues sí tiene una relación directa con el nombre del propietario, el apellido paterno, el apellido materno. Pero vemos que no hay una relación estrecha y totalmente directa con la colonia, el municipio y el estado. Lo que se puede hacer aquí es aplicar la segunda forma normal con la tercera forma normal en conjunto. Es decir, si hay campos que no están al 100% o totalmente relacionados con la llave principal, podemos sacarlas de esa tabla y generar otras tablas con esos campos. Y así vamos haciendo catálogos que después nos vayan haciendo la base de datos más óptima para consultas y para búsquedas de información. Aquí podemos sacar aplicando la segunda forma normal y la tercera forma normal a la vez, porque la tercera es cerciorarse que ya se aplicó la segunda forma normal, es sacar una tabla para las colonias, sacar una tabla para los municipios y sacar una tabla para los estados. Bien, entonces vamos a crear esas otras tablas para aplicar la segunda forma normal. Va a ser una tabla colonia, una tabla municipio, una tabla estado. Y adelantándome un poquito más, me voy a la de automóviles y en automóviles también observo que, por ejemplo, la marca de un automóvil no está directamente relacionada con la placa del automóvil. Entonces podemos sacarlo a una tabla adicional. También el modelo del automóvil no está directamente relacionado con la placa ni el tipo de automóvil. Entonces aquí podemos sacar también otras 3 tablas. Entonces fíjense cómo se va descomponiendo esta base de datos. Vamos haciendo nuestra base de datos un poco más óptima. Vamos a generar la tabla colonias y aplicando pues prácticamente la segunda y la tercera forma normal, vamos a hacer también relaciones entre ellas y a borrar campos que ya no se necesitan dentro de las tablas que estamos analizando. Entonces esta va a ser clave colonias. La vamos a poner de tipo integer. O puede quedar, de hecho, hasta small int, si no son muchas colonias, puede quedar como un small int el tipo de dato de la clave colonia, que sería la llave principal. El nombre de la colonia lo vamos a poner de tipo varchar. Y si ustedes recuerdan, en su dirección
siempre las colonias están asociadas muchas veces con el código postal. Entonces aquí podemos poner el código postal. No lo voy a poner de tipo int porque el tipo int, bueno, sí, de tipo int puede quedar porque los códigos postal, por ejemplo, es un 86.280, entra directamente dentro de este rango de datos. Los tipos de datos tienen un rango. En el caso de los int, hay small int, medio int, el int y hay un big int. Entonces puede quedar en este tipo de datos perfectamente el código postal. Entonces aquí tenemos ya la tabla colonias. Vamos a generar la tabla municipios. La generamos la clave municipio. Es una buena costumbre o una práctica que las llaves principales, como sugerencia, ¿verdad? A mí me la hicieron y yo se las hago a ustedes. Comiencen con la abreviatura CB, así pueden identificar fácilmente cuando ya estén trabajando con código SQL cuál es el campo que es la llave principal. Y cada vez que vean un campo que se llama CB, pues entonces será la llave principal. Entonces la voy a poner también de tipo int y vamos a ponerle el primary key. Y aquí va el nombre del municipio. Y todo esto lo estamos ajustando de acuerdo a cómo sabemos que se llaman los municipios. Más o menos calculamos cuántos caracteres se puedan capturar ahí en el nombre. Y aquí voy a poner el estado. ¿Sí? Aquí en el estados, viene también la clave del estado. También lo voy a poner de tipo int o puede quedar small int. Eso ya es a su criterio. Y el nombre del estado. Entonces aquí tenemos ya establecido, estamos aplicando la segunda y la tercera forma normal al mismo tiempo porque estamos sacando campos de tablas y generándole nuevas tablas y sus llaves principales. Muy bien, ahí está. Entonces voy a entrar a la tabla propietarios y voy a borrar lo que ya creamos o ya separamos. Entonces voy a borrar la colonia. Voy a borrar el municipio, voy a borrar el estado, la calle la puedo dejar ahí con la dirección de la calle del propietario, no hay mayor problema, ahí sí podemos decir que está relacionado. Y ahora hacemos el enlace entre las nuevas tablas. Por cuestión de sentido común, sabemos que una persona solamente vive en una colonia, solamente vive en un municipio y solamente vive en un estado. Entonces, sin embargo, las colonias, los municipios y los estados pueden tener muchos propietarios o muchas personas que vivan allí. Entonces, es una relación de uno a muchos, por lo tanto, el 1 le queda a colonias, el 1 le queda a municipios y el 1 le queda a estados. Entonces, vean cómo estamos ya haciendo la relación y aquí tenemos ya relacionado estas tres tablitas que se han generado, han surgido de analizar esta tabla en la segunda y la tercera forma normal. Y aquí simplemente quedan sus relaciones. Cuando hagamos búsquedas o consultas en esta base de datos ya estando funcional, va a ser mucho más fácil encontrar a personas por municipios o estados y colonias teniéndolas así por separados, por catálogos separados, a que tener datos compuestos. Por eso aquí ya vemos que esta tablita ya tiene aplicada la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Entonces vean cómo ya quedó normalizada. Chequen la transformación que tuvo desde que no estaba normalizada, ahorita ya haber aplicado las tres formas normales sobre esta tabla. Entonces lo mismo vamos a hacer acá con automóviles. Vamos a aplicar la segunda y la tercera forma normal y vamos a poner la tabla marcas. Generamos su llave principal, clave marcas. La vamos a poner también como un tipo int, número 1, 2, 3, 4, 5 es lo que se va a poder capturar aquí. Va a ser la llave primaria y aquí ya vamos a poner las marcas de los automóviles, sería el nombre de la marca. Marcas de automóviles que ya conocemos, las más conocidas, varchar, y aquí ya se capturaría qué tipo de marca es. La 1 a lo mejor le corresponde al Ford, ya cuando se esté capturando, la 2 a la Chevrolet, la 4 a la Suzuki y así se va, ¿no? Cada una de las marcas.
De ahí vamos a tener la tabla tipos. Entonces le vamos a poner a esta tabla que se va a llamar tipos. Hay diferentes tipos de automóviles, entonces vamos a poner clave tipo. Aquí el campo va a ser de tipo integer también. Integer va a ser clave primaria y el nombre del tipo. Vamos a ponerle varchar. Varchar de unos 30 caracteres para que no vaya a ser... Este tipo de datos varchar, aprovecho a comentarles, tiene la capacidad o tiene la característica de que si no se usan los 30 caracteres, como en este caso que le estoy estableciendo, se ajusta el número de caracteres que se esté capturando para no ocupar tanto espacio de almacenamiento. Por eso lo usamos tanto. Y acá vamos a tener, ya tenemos marca, tenemos tipo y vamos a agregar modelos de carro. Entonces podemos tener un catálogo de modelos de carro, clave modelos de tipo integer, en este caso por ser la llave principal. Y aquí va a estar el nombre o la descripción del modelo. Aquí ya el nombre del campo ustedes a su gusto se lo ponen. A mí se me ocurre nombre, pero le pueden poner descripción del modelo. Entonces ahí tenemos ya, vamos a entrar a automóviles y en automóviles voy a borrar la marca, voy a borrar el modelo y voy a borrar el tipo. Dejo clave de propietario porque como vieron es una llave foránea, el número de serie sí va aunado a lo que es la placa y las observaciones también del automóvil. Entonces, para hacer más óptimo esto, hacemos lo mismo que con colonias, municipios y estados. Un automóvil solamente tiene una marca, pero la marca puede tener muchos automóviles. Un automóvil solamente pertenece a un tipo, pero el tipo puede tener muchos automóviles. Y un automóvil solamente pertenece a un modelo y el modelo puede tener varios automóviles. Entonces ahí está. Vean cómo se transformó la base de datos. Cuando comenzamos solamente teníamos 2 tablas. Al aplicar la primera forma normal, desmenuzamos, como quien dice, descompusimos el nombre del propietario en apellido paterno y apellido materno. Y el domicilio del propietario también hicimos una descomposición. De ahí derivado para la segunda forma normal. Sacamos la tabla colonias, la tabla municipios, la tabla estados y en los automóviles no aplicamos la primera forma normal porque no había necesidad de ningún campo, pero sí la segunda y la tercera forma normal que nos pide que generemos, pues básicamente otras tablas donde ya hacemos después las relaciones y vemos que aquí ya tenemos una base de datos óptima y funcional que bien ya puede trabajar así. Ya tenemos el esqueleto para poder pasarlo a la base de datos, al servidor de base de datos. Ya como quien dice en términos y el argot informático, montar la base de datos. Ya tenemos el esquema aquí. Vemos cómo se descompuso. En lugar de tener solamente 2 tablas, ahora contamos 8 tablitas, que ya nos dan que la base de datos ahora sí podemos decir que está normalizada. Pues espero que con este pequeño ejemplo haya podido entenderse bien cómo aplicar la primera, la segunda y la tercera forma normal. Hay muchos ejemplos de muchas bases de datos, pero esto les puede dar una idea de cómo se van descomponiendo los datos y cómo pueden ir aplicando las formas normales. Nos vemos en el siguiente video.